Hola amigos, ¿cómo están? Luis Raúl Palacios. El día de hoy quiero hablarles de algo de risa, dice mi hija de 11 años, esa que se vio ahí, que este video vaya para los jóvenes y adolescentes. Están aburridos en esta pandemia mundial causada por los chinos. ¡Ah! Come perros y gatos y murciélagos mutantes genéticamente. Dice que no es justo que por 7 casos de COVID vayan a inyectar a 2 China, millones de personas en China en China y que haya países pobres que estén muriéndose, y no vayan a, extinguiéndose. y no vayan a recibir Vacunas. vacunas de Podré, COVID. podré estar chiquita, pero tengo valores, mijo. Es muy interesante lo que dice ella, ¿Qué onda? escucharlos o escucharlas, en mi caso escucharlas, porque tengo Tres. 3 mujeres, bueno, 4 con mi esposa. O sea, escuchar el punto femenino, el punto de las jóvenes, el punto de las adolescentes como mi hija menor, es muy importante. Y entonces me dice, oye, nadie habla de los jóvenes, habla con los jóvenes. Claro que sí. Eh, el cambio que viene en los adolescentes no nada más es un cambio psicológico por ser psicológico, sino que También. tienen... Transforma Transformación, ultra instinto, cabello morado, Yo creo que es lo azul. más cercano que el ser humano se parece a un superhéroe o a un mutante, porque les empiezan a salir borlas por todos Ultra lados. instinto activado. ¿Le están oyendo? Ella es una de ellas. Entonces, tienen que acostumbrarse, porque de ahorita que empiezan a moverse esas células que se llaman hormonas, No es agradable. No recomiendo ese proceso. Es ya necesario, lo oyeron. pero no lo recomiendo. Ujú. O sea, van a tener mucho, es tan desagradable y es tan Doloroso. doloroso y tan Y luego difícil para hombres y para cuando te mujeres. están creciendo las extremidades, ¡ah! Te crecen los brazos y tú nada más estás. Ayúdenme, me muero. Y te mueres. Fíjense, Tu papás, alma se va a quién sabe dónde. dice mi Es hija triste. que nadie los comprende esos dolores cuando están creciendo. Pues la verdad, en mi opinión, es que los adultos y jóvenes que ya pasaron por esa etapa y por la niñez, como que la olvidan. Porque en la mayoría de los casos los padres no comprenden a sus hijos y tienen que llevarlos con personas especializadas. Quieren que afuera, lo que dice mi hija es cierto, ¿eh? Los papás queremos que afuera y adentro se comporten como mayores de edad. Pero cuando nos dirigimos a ellos o a ellas y cuando nos piden que les respetemos sus derechos, los vemos como si no tuvieran derechos o como menores de edad, como personas especiales, que como si estuvieran en kinder. ¿Te has dado cuenta, hija? A veces la chifleza no está de más. Hay que querer a sus hijos. Consejo de la niña acá atrás de la pantalla. ¿Qué onda? ¿Qué les parece? No nada más ella los comprende y las comprende, sino que un servidor también las comprende. Y sería en esta pandemia que empezamos el último tramo, que va a durar cerca de un año. No. Se supone que los jóvenes y jóvenes menores de 40 años van a vacunar hasta el 2022. Me lleva. No voy a Ujú. decir nada. Yo pienso que los papás y las mamás tenemos que comprenderlos más, porque yo no he escuchado a especialistas de la salud en cualquier giro
que se ocupen de ustedes. En resumen, los niños y niñas que están en esta pandemia, la mayoría del No soy tiempo... tu mano, habla más por acá, para la No se cámara. ve, ya se vio mi mano. Sí, habla más. Sácala. Soy el monstruo de la mano que se come uñas. ¡Ah! Te voy a comer las uñas de los pies, niño. Ok, no voy a hacer eso, pero podría. Tal vez. Bueno, aquí iba a decir, pues en la mayoría de los casos, de hecho en mi caso yo tuve, no sé cómo decirlo, era tipo ansiedad, me sentía agotada, como... Era horrible, era un músculo negro en mi cuarto. De hecho, todavía tengo, siempre me arrullaba, me hacía taquito en mi cobija y yo le llamé el saco de la tristeza. Sigo teniendo esa cobijita. Es muy calientita, la verdad. Pero sí, en la mayoría de los casos de en esta pandemia, los niños, digamos que... Son invisibles para los adultos. No, eso no. Son muy, pues, no pueden estar, pues, no sé cómo decirlo, pero no pueden estar rodeados, tienen que estar rodeados de gente de su edad para, pues, que los comprendan y cosas así, y en cambio están rodeados de sus hermanos o padres. En resumen, necesitan contacto físico. Ok, no lo necesitan necesariamente, no lo saquen. Eso sería enfermo, sería un suicidio, bueno, un homicidio, a menos de que el niño salga solo. No sé cómo sería. Pero sí es muy malo. No lo hagan. No lo hagan. Pero es mejor expresar las emociones y los sentimientos. Eso sí. Pero una roca no te va a salvar Entonces, hija, de nada. les hace falta convivir con sus iguales, con sus semejantes. Sí. No está chido estar encerrado con personas que ya pasaron por la etapa. Como a ellos ya pasaron, de cierta manera lo olvidan más o menos y no saben lo que sí. O sea, sí saben porque ellos lo pasaron y lo puedes decir. Y sales llorando como una telenovela porque no manches, ponte las pilas, esto es la vida real. Hay narco por todo lado vendiendo droga, alcohólicos que te pueden matar tirándote una botella a la cabeza. Pero ellos no quieren eso en este momento. ¿Qué es No. lo que quieren ustedes? Amor y comprensión. Por lo pronto, Amor y paz. hasta luego. Despídete, hija. Amor y paz. Dios los bendiga. Mi hija los comprende. Papás, nos toca comprender a nuestros hijos y a los jóvenes y adolescentes que veamos afuera. Y echan un ojo que luego traen COVID y se mueren. Y antes también hay otras muertes además del COVID en estos momentos. No voy a decir cuáles porque no sé cómo pueda calificar este video YouTube, así que señor YouTube, no te enojes. Sé que mi papá no tiene monetización, pero igual no te enojes si bloqueas de alguna manera este video para las pocas personas que lo están viendo. Denle like a los videos para que YouTube los ponga y los vean más gente. Si le dan like, Y sean felices. sean felices. Denle like. Este video de padre e hija se merece un like. ¿Por qué no? Se merece más suscriptores. Sí. Tengo una pistola en la mano. Dale like en este momento, dispararé. Ya se murió el gato. Dios los bendiga. Hasta pronto. Adiós.